días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FNAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que también la tenéis a la venta si la queréis adquirir en el Corte Inglés y en la Casa del Libro. Por otro lado, en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble Plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. Después he abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 13 de enero en la Casa de Andalucía en Barcelona sobre Granada. Deciros que el día 25 de este mes, de febrero, José Donaire va a hacer de moderador en la Casa de Andalucía en Barcelona sobre el tema taurino, de los carteles taurinos, sobre las 6 de la tarde, y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Y por otro lado también hago novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz, como La torre de piedra costa, El castillo de la imaginación. Deciros también que el día 4 de marzo voy a dar una conferencia a la Casa de Andalucía en Barcelona sobre la mujer, junto con otra escritora que se llama Lola Fernández, y sobre las 7 de la tarde, y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Y además, el día 23 de abril, que es el día del libro, el día en que murió Shakespeare y Cervantes, y ahora se celebra en todo el mundo, y aquí en Barcelona es también algo especial, porque se regala un libro y una rosa, voy a ponerme en la Casa Madrid de Barcelona en el stand que ponen ellos, para poder, bueno, pues el que quiera adquirir mis libros, tanto La pelirroja rebelde como Belial el caballero, podrá adquirirlos ese día. Y ahora os voy a hablar de la literatura, los amantes de la literatura, bueno, un poquito explicar la evolución mía como escritora, porque ya os he ido diciendo, bueno, una serie de vídeos que he hecho sobre este tema, impresiones literarias, la vida literaria, charla literaria, bueno, toda una serie de cosas que de alguna manera narran esta trayectoria tan apasionante mía como es la literatura. Yo tengo otra carrera, que es la abogacía, y que me apasiona más, es decir, la literatura, y que me pasa como otros grandes escritores, no es que yo me compare ni mucho menos a ellos, pero sí está este amor a la literatura, como por ejemplo Benito Pérez Galdós, un grandísimo escritor internacional que no muchos saben que fue diputado canario, era abogado y sin embargo fue conocido más como gran literato. El caso es que yo, pues evidentemente, amo la literatura profundamente, empecé a escribir muy joven, muy pronto, era una niña, y todo eso pues no lo he dejado y he seguido en la brecha, y creo que es importante, no solamente, esto ya lo dije cuando hablé de las presentaciones literarias, es importante que un escritor no solamente se circunscriba al ámbito de publicar libros, ya sea por su cuenta o por medio de una editorial, sino también concursar en premios literarios y si es posible, hacer conferencias y hacer todo lo posible para que se le conozca en las redes sociales y en todos los sitios. ¿Por qué? Porque evidentemente hay tantos escritores, y no lo digo en el sentido peyorativo, sino mucho menos, a mí me agrada que haya muchos escritores, porque también la competencia es buena y es sana, y esto hace que, bueno, pues que de alguna manera, aparte de que todos tengamos nuestro sitio, que esto lo he dicho muchas veces, que también la cultura se vaya de alguna manera enriqueciendo, porque está muy bien los clásicos, las grandes plumas, pero también tenemos derecho los demás, los que no tenemos esta categoría ni esta resonancia, por lo menos que tengamos una posibilidad de contribuir, yo creo, a la cultura, pero no solamente desde el punto de vista de lo que son los libros, los relatos, los ensayos, la poesía y tal, porque es muy amplio, y teatro, sino también
implicándonos en conferencias que muchas veces no tienen que ver con la literatura, por ejemplo, el Día de la Mujer y tal, pero que sí que es necesario e interesante para que de alguna manera podamos dar a conocer nuestros trabajos, pues que tenemos otras, digamos, otras facetas, y esto, pues el que le guste cómo escribimos, que yo lo agradezco infinitamente, porque es una carrera, la carrera literaria es una carrera muy agradecida, esto hace que de alguna manera nos puedan seguir, y esto es bonito. A quien no le gusta, pues que le sigan, que de alguna manera les agrade lo que escribe o lo que diga, pues esto es un poco lo que de alguna manera nos llena. No en el sentido de la vanidad, porque esto, aunque entronca con ello, pues si de alguna manera creemos en Dios y somos cristianos, no tenemos que buscar esto, pero a todos nos gusta pues un reconocimiento de lo que hacemos, y esto no creo que sea ningún pecado, porque todo el mundo de alguna forma le gusta pues hacer bien su trabajo y que a la gente le agrade. He dicho muchas veces que el mérito que tiene la literatura, la suerte y la ventaja, es que es muy agradecida, y esto es verdad. Así como otras carreras, como la abogacía y otras, pues de alguna manera no son tan agradecidas porque evidentemente pues luchamos con problemas de la gente, no todos somos agradecidos, necesitas mucha vocación, necesitas de alguna manera ser un poco psicólogo, porque vienen a consultarte problemas y tienes tus problemas personales, y además tienes que hacerte cargo de otros problemas de otras personas, ¿no? Entonces, por eso decía que no es agradecido, es mucho sacrificio. Ahora bien, cuando se tiene vocación, pues evidentemente esto se sobrelleva muy bien. Pero la literatura es otro mundo. Es un mundo fantástico, es un mundo distinto, en el cual ya había hablado la literatura como terapia y arte, porque ahí puedes volcar tus emociones, puedes desarrollar todo tu mundo interior, y de alguna manera también se ve más o menos cómo es esa persona, ¿no? La que está hablando, la que está diciendo sus cosas, y por eso decía yo que hay una responsabilidad por parte del escritor, una responsabilidad muy grande, porque tenemos que tener mucho cuidado con lo que realmente escribimos. Eh, Podemos llegar, cuando somos mediáticos, a influir en las personas y no precisamente bien. Hay casos, y ya estoy hablando como creyente y como cristiana, de cantantes y tal, que tienen una gran aceptación, sobre todo entre la juventud, pero lo que están de alguna manera transmitiendo no son valores buenos. Hay cantantes, si no voy a decir quién, que habla contra Dios, que se ríe de Dios y tal, y esto no me parece correcto. ¿Por qué? Porque esto, al final, se convierten en unos agentes del diablo y son cosas que no son buenas. La juventud necesita valores, la juventud necesita principios, y incluso cuando ya no estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de Dios, hay unos principios éticos que se tienen siempre que respetar. Entonces, entronca un poco con la conciencia, ¿no? Evidentemente, el que escribe está escribiendo como es él, como nos vestimos, como somos nosotros. Es la imagen que damos. Por eso es importante tener unos principios y tener una base y unas convicciones morales para que nuestro mensaje represente algo bueno. Ya que no somos buenos, por lo menos dejémonos guiar por los principios morales que están en la Biblia y que realmente son los mejores. Entonces, la literatura, para los amantes de la literatura, es fantástica, está en todas sus facetas, en el periodismo, en la televisión, en todas partes vemos ya el influjo de la literatura. Y me agrada que la gente muy joven, ayer estuve hablando con una chiquita que tenía 12 años y que le gustaba mucho escribir, y yo le animé a que escribiera, porque yo también empecé con esa edad, y me gusta que haya nuevos talentos y nuevos descubrimientos, y que evidentemente vayan aportando cosas diferentes. Esto enriquece el panorama literario, enriquece el panorama cultural, y no olvidemos que muchas veces tenemos que cultivar, tenemos que meternos en diversos sitios, en asociaciones, en tal. ¿Por qué? Porque esos grupos nos van a llevar a poder dar a conocer más nuestras obras, nuestros trabajos, nuestros mensajes. Por eso decía, las redes sociales son importantes, sobre todo YouTube, porque es cuando realmente te van a ver, el TikTok también, pero bueno, YouTube, porque es visto por mucho tipo de personas. El TikTok, y yo no quiero rebajar a nadie ni tal, pero es más de más jovencitos, pero el YouTube es personas pues más maduras, más mayores,
que realmente pues les gusta el ver las cosas que hacen otros, y esto es una forma de poder transmitir todo lo que queramos a través de estas cosas. Entonces es importante que el escritor, y con esto termino, no se encierre en su casa, no se ciña solo a un género y si puede hablar de todos los tipos de género, porque esto hace que se le pueda ver más y que además pueda gustar más. Evidentemente, si tú solamente hablas de un género, por ejemplo, el género romántico, muchas personas, porque no todos les tiene que gustar lo mismo, pues a lo mejor ya no te leen. En cambio, si tienes la suerte, porque Dios te la ha dado, de que puedas, como es mi caso, de hablar de todo lo género, pues esto hará que tengas más aceptación. No es que te van a decir qué gran escritor eres, pero por lo menos te pueden leer más o pueden estar más interesados. Y recordar sobre todo la humildad al escribir. No somos perfectos, no somos más que nadie, no nos creamos más que nadie porque una persona te dice que bien escribes, porque esto es de agradecer, porque a esta persona le gustas, no quiere decir que tú seas una maravilla, y rebajar el orgullo. Hay que ser humilde, hay que ser racional, hay que ser sensato y reconocer que como nosotros hay muchos, somos prescindibles completamente, somos sustituibles y sobre todo, y este es el consejo que doy, aparte de la humildad, reconocer la valía y reconocer el talento de otras personas. Reconocer que otras personas también escriben bien, lo pueden hacer incluso mejor que nosotros y no ser tan egoístas y tan presuntuosos de creernos que como nosotros no hay nadie, porque esto no es verdad. Por lo tanto, humildad, pedir consejo, los triunfos que hemos tenido, aparcarlos y reconocer nuestros fracasos, que los tenemos, y sobre todo pedir opiniones a personas que nos conocen, a personas expertas sobre todo, que nos van a decir dónde fallamos, porque fallamos todos. Esto es un poquito lo que yo quería decir del tema de el amor a la literatura, los amantes de la literatura, y que esto no muera nunca, ¿no? Esto mientras el hombre esté en la tierra, pues siempre va a existir la literatura como una manifestación de la cultura y del arte en general. Y esta es la reflexión un poco que yo quería hacer sobre los amantes de la literatura y todos aquellos que amamos tanto esta carrera apasionada y apasionante que es la literatura. Y gracias por haberme escuchado.